Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y como cada lunes arrancamos ya nuestro programa con nuestro colaborador Alberto Rodilla y su espacio Método Zascas. Alberto, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal vas? Bien, de aquí de lunes, ya metiéndole caña, una semana muy fría. La verdad Sí, que hace frío, sí. De casa. Bueno, Alberto, hoy, si no me equivoco, vamos a hablar de este último mes que nos queda ya para finalizar el año, ¿no? Vaya año. Y aparte con unas noticias, unas novedades de esta semana muy, muy grandes. Por un lado, ahora la nueva variante esta que ha salido, que está asustando a todos los virólogos y a todos los gobiernos y tal, y bueno, no me extraña que asuste porque realmente tenemos un problema gordo. Porque incluso estaba leyendo hace un ratito que Moderna, por ejemplo, veía que su propia vacuna pues no funcionaría en caso de esta nueva variante, ¿no? Y yo creo que es algo a tener en cuenta. También estamos con el famoso cuello de botella que hay para el tema de las importaciones y las exportaciones. Y por otro lado, pues esto, la crisis galopante que estamos viviendo, no de una manera que la gente se esté lanzando a la calle, pero sí que evidentemente la subida de precios es obvia, ¿no? Entonces nos enfrentamos a al último mes del año con una incertidumbre muy grande y sabiendo, pues eso, que a lo mejor los restaurantes esta semana no, pero a lo mejor la semana que viene empiezan a cerrarlos o empiezan a haber algún tipo de modificaciones, ¿no? Nos aventuramos a un último mes bastante, bueno, de mucha comida, de cena de empresa y, bueno, empezaremos con los confinamientos y empezaremos con el tema de las cuarentenas y cositas de estas porque yo ya empiezo a tener casos cerca otra vez, que me sorprende muchísimo, casos cerca de gente que empieza a hacer, que está haciendo, bueno, las cuarentenas, ¿no? Sí, yo leía esta mañana que ya hay muchos restaurantes que tenían reservas, para empezar a hablar por el sector de la restauración, por ejemplo, que tenían reservas ya de empresas para lo que dices tú, ¿no? Comidas y cenas de empresa y que ya han tenido muchísimas cancelaciones. Es decir, de cenas grandes de 40, 60, 50 personas y que las han cancelado, ¿no? Por el miedo y por la incertidumbre esta y además que, bueno, ellos propiamente no saben con lo que se van a encontrar, lo que dices tú, ¿no? En una semana, ¿no? Y había bastantes ya que ponían de manifiesto todas estas cancelaciones que habían tenido cuando ya tenían cenas cerradas de hace ya algún tiempo, ¿no? Es decir, la situación se complica bastante en ese aspecto. Sí. Y después lo que hablábamos de la subida de precios. Ya hace semanas que vamos viendo cómo los precios se van incrementando, ¿no? Igual no lo notamos mucho porque, a ver, uno siempre compra lo mismo, ¿no? En el día a día, pero sí que es verdad que si tú comparas compras iguales desde hace 2, 3 semanas, los precios han cambiado bastante. Ha habido un incremento de precios importante y de aquí final de año, supongo que con las Navidades por medio y todo lo que queda todavía, el incremento de precios todavía va a ser mayor. Ahí viviremos una situación complicada en el aspecto, no lo veo tanto para las vacaciones, aquí pasará como hicimos en agosto, ¿no? Pues así, y tomamos sí, de que cena, pase lo que pase, paso las Navidades y después ya veré, ¿no? Y haces así y dices, Sí. bueno, a ver qué tal, ¿no? Lo que nos enfrentaremos es un septiembre muy complicado. Ya de por sí el famoso mes de septiembre es un mes malo, porque es la respuesta esta de septiembre, enero. no, enero. Septiembre, perdón. Se me va la cema. Tú ya pasas 6 meses ya de golpe. No, pero septiembre y enero son 2 meses sí que es muy verdad. curiosos para las personas que no tienen una gestión de ahorro o no tienen una gestión de hasta dónde pueden llegar. Entonces yo creo que viviremos unas navidades muy potentes en el aspecto de que la gente volverá a gastar, porque tendrá ganas de gastar, porque para eso se ha pasado un mal año, para eso ha ahorrado lo que ha ahorrado, pero enero va a ser un mes excesivamente complicado. Ahora, por ejemplo, otro sector que suele ser un muy buen mes para ellos es el sector de los coches, sobre todo los coches nuevos, ¿no? Los famosos stocks
que se quitan año tras año en las últimas semanas. Ujú. Ayer leía que ha bajado la venta de coches un 36%. Entonces, claro, es otra de las cosas que mueven mucho en los últimos meses del año, porque muchas empresas también lo que deciden es, en vez de pagar tanto impuesto, deciden meter patrimonio dentro de la sociedad, como puede ser un coche para ahorrar en impuestos, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, eso o gente que espera a final de año porque cuando saben que se hacen las mejores gangas con el tema de los coches, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que viviremos un diciembre, ¿no? Y volviendo al tema, viviremos un diciembre de que la gente hará así, o sea, se pondrá la venda en los ojos y irá tira, 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 pero vamos a vivir desde un 8 de enero a un 31 de enero una situación muy, muy complicada y es ahí donde se verá, pues eso, quién estaba nadando desnudo cuando baja la marea y quién no estaba nadando desnudo, claro. Mm. Bueno, lo que comentabas tú del sector, por ejemplo, de los coches, es verdad que todo el sector que rodea la movilidad, hablamos de la restauración, pero todo lo que pues, está alrededor del sector movilidad se ha visto también muy afectado por el bajón que ha habido de ventas y por toda la crisis. No solo hoteles, porque los viajes de empresa se han reducido a la mínima expresión. Los coches de empresa o empresas que tenían coches para mover a sus comerciales también se han reducido muchísimo. Es decir, que todo lo que rodea a la movilidad también ha sufrido y sigue sufriendo y yo creo que seguirá sufriendo. Porque, bueno, nos hemos Bueno, acostumbrado a estas todo sufre. reuniones online que mueven menos gente, que no hace falta desplazarse. Las empresas han dado cuenta que son más productivas y todo esto ha venido bueno, hacer daño a todo lo que rodea, ¿no? El sector vehículos, sector hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay impedimentos que te hacen pensar que va a ser un diciembre normal. El impedimento está en ver estos 2, 3 días, porque ya sabemos que los jueves es el día de toma de decisiones, cara, por ejemplo, aquí en Cataluña, Mm. con Gencat. Ahora hay que establecer cómo queda todo, o sea, cómo se presenta este mes de diciembre, si a lo mejor siguen los casos como se está demostrando que van a seguir subiendo. Entonces es ahí donde lo de la movilidad, le sumas la movilidad, le sumas que no llega vino, o sea, que tenemos un problema con el vino, con las conservas, leí anoche también, que empezamos a tener problemas. Bueno, pues es ahí donde se va a ver un diciembre que, insisto, la gente vivirá al máximo dentro de las limitaciones que pueda llegar a vivir, pero que enfrentaremos a un enero, yo creo que muy, muy complicado. Además, fíjate, estamos con la subida de luz más grande de los últimos años Mm. y fíjate el frío que está pasando. O sea, aquí nosotros en Barcelona, dentro de lo que cabe, podemos aguantar el día, pero si te fijas en el resto de España, es terrorífico. Ujú. Entonces, ¿cómo planteas un diciembre en el cual cuando quieres ir a comprar juguetes, por ejemplo, no tienes ese ahorro que tenías antes o no tienes ese, a lo mejor no tienes trabajo o a lo mejor Ujú. no tienes, o el trabajo que tienes entre la comida como ha subido o ha subido la luz, ya no tienes tanto dinero para poder comprar juguetes, que a lo mejor tampoco están los juguetes. O sea, viviremos una situación anómala, pero nos enfrentará a un primer trimestre muy, muy complicado económicamente, que es ahí de lo que está hablando todo el mundo. O sea, no Sí. se trata de que yo sea más listo que nadie, pero que es obvio que vamos a vivir una situación de mucho estrés económico en los próximos meses y ya no son los próximos meses, sino también el tema de, por ejemplo, el paro, ¿no? De lo que hablamos una vez. Si yo, por ejemplo, no me llega un juguete, yo no voy a contratar a ese primer empleadito que venía y que yo lo contrataba, ¿no? Entonces, todo el mundo se apretará los cinturones y ¿quién perderá? Pues los trabajos de baja calidad, o sea, baja calidad, perdón, de bajo valor añadido, perdón, baja calidad no es, Sí, veremos, de bajo veremos este valor. año como dices tú, cómo van los contratos bueno, los contratos de campaña, ¿no? Los que se hacen para las campañas de Navidad, las grandes marcas y los grandes almacenes. Veremos cómo van este año. Nos hablabas también del cuello de botella que se ha producido, suministros y bueno, que cada vez oímos más. Yo creo que la gente ha empezado a comprar todo mucho antes por miedo, ¿no? A estas noticias que nos iban llegando de estantería vacía, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir evolucionando, ¿no? Todo este tema. Evolucionará hacia un punto cero. Te voy a decir el punto cero que va a evolucionar. Y con esto quiero hacer una reflexión en voz alta.
Yo, por ejemplo, este año que soy padre, pues he recuperado el espíritu de la Navidad, ¿no? O sea, realmente el año pasado no pusimos ni el árbol y este año pues queremos gastar en el árbol, en el todo, ¿no? Todo, queremos hacer una compra grande de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que se tiene que tener en cuenta, que es mucha gente va a desconectar de la Navidad y esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque los núcleos familiares han cambiado muchísimo. O sea, realmente el núcleo familiar de hace años ya no es el mismo. Segundo, es irracional la gran mayoría de veces lo que hacemos en Navidad. O sea, gastar más simplemente por comprar juguetes, por el tema de hacer una comida mucho más grande. O sea, yo creo que lo que se está pasando en los últimos años es que ya había empezado a haber una desconexión muy grande de lo que viene a ser el elemento Navidad. Y eso creo que perjudica por el consumo que genera y después por la sensación de positividad que genera la Navidad, ¿no? Tiene su parte melancólica cuando falla alguien, pero tiene su parte positiva de celebrarlo, de... Y también han cambiado mucho los modelos, o sea, realmente estamos en uno de los países que más solteros hay, más solteras, más divorcios hay, y esto hace que, evidentemente, que lo que es el núcleo familiar no funcione. Entonces, si tú, por ejemplo, estás solo o sola, no te apetece mucho el tema de las navidades, sabes que vas a salir a tomarte algo y te van a cobrar más de lo normal. Para encontrar un restaurante te las vas a ver complicadas. El trabajo a lo mejor no estás porque estás en un ERTE. Todo esto es lo que va a provocar. Y además, cuando vas y ahí es donde acabas con el cuello de botella, cuando vas a un súper y vas a comprar vino, pues a lo mejor no tienen vino, o a lo mejor el vino se ha puesto súper caro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya beberé vino cuando la cosa se normalice, ¿no? Entonces vamos a vivir un año en el cual va a haber muchas tradiciones culturales que se seguirán haciendo, pero evidentemente cada vez la gente se está desconectando más. Y ya la gente joven ya lo dice, las navidades, bueno, le da exactamente igual. Incluso viajan, o sea, es cuando más viaja la gente, ¿no? La gente joven y tal, Mm. que no tiene ese apego familiar de mi tío, mi cuñado, mi no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, se irá perdiendo, evidentemente. Pues, Alberto, lo dejamos con esta reflexión. Vamos a ver cómo ya iremos viendo. Todavía quedan unos cuantos programas antes de final de Sí. año y vamos a ir viendo cómo evolucionamos para esta campaña. Pero lo dejamos ahí, con esta reflexión para Navidades. Muy bien, Alberto, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la semana que viene. muy bien. Un abrazo Un grande. abrazo. Adiós, Alberto. Dios, Dios. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.